Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Acá estamos nuevamente. ¿Nos escuchan? ¿Volvió el audio? A ver, producción, por favor. La verdad es que cada vez más necesitamos un equipo de producción que esté dispuesto a vivir a pan y agua durante toda la semana sin más que el crédito, porque dinero no hay. Si ustedes saben de alguien, Me gusta aparecer así por acá abajo. ujú, Producciones audiovisuales. siempre estamos dispuestos a esa mano amiga. Así es. Porque de las otras manos conocemos a todas. Pero bueno, hoy tenemos una presentación distinta, vamos a decir Distinta, así, distinta por porque llamarlo por el eufemismo, porque la tormenta se nos llevó puesta a la escritora Paula Tomassoni, que muy probablemente este miércoles venga a grabar con nosotros, pero que hoy el acceso a la autopista La Plata le ha dificultado mucho venir. Pero bueno, yo tenemos puedo hacer de un Paula libro, Tomassoni tranquilamente si la causa lo requiere. tenemos Y un el, libro de cuentos, pez y otros relatos, o el libro de relatos, exactamente. y justamente queríamos comentar brevemente, hacer como una especie de intro a la intro, a la entrevista con Paula, con respecto a algunos de los puntos o de las claves de lectura que dejamos en la consigna. Sí, o por lo menos focalizar en dos o tres cuestiones que me parece que son como para chusmear y para desarrollar y que señalábamos un poco en, en la pauta de lectura, digamos, ¿no? Que Eh, además nos viene bien que nos hagan algún comentario si es que están leyendo los yo he cuentos, recibido comentarios de Lucía, de Dolores. qué están aprovechando, si les vendría bien algo más sobre el cuento, si es suficiente lo que escribimos, un poquito a ver qué está pasando con la consigna de lectura. Sí, en particular acá había una cuestión que quizás, bueno, a mí me gustaría retomar y que tiene que ver con el trabajo con el diálogo y que, bueno, después a Paula se lo consultaremos personalmente, pero que marcábamos en la pauta de lectura sobre la capacidad de hacer, el truco para hacer reconocible las voces, ¿verdad? Y Fíjense, ¿no? sí, Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? En la primera hoja, ¿no? Aparece una introducción a un diálogo, ¿no? Están en la cola, ¿no? Para cobrar el supermercado y entonces Pablo puso cara de no entender. ¿Otra qué? Otra tarjeta, esta no la lee. ¿Otra tarjeta? Sí, esta no la lee. Ah, ¿no? No, no la lee. Si tenés otra, probamos con otra. Entiendo, pero no, no tengo otra. Qué lástima. Sí, una lástima. Pruebo de nuevo y dale. Fíjate cómo no hay intervención en el narrador, ¿no? sí, esto es una cuestión para quedarse tranquilo, ¿no? Y también para no entorpecer la fluidez de los diálogos. Tratar siempre de que haya la menor indicación posible de quién habla, ¿sí? Y cuál es la acción. ¿Por qué? Porque si no, no entramos en el vicio de dijo, habló, gritó, dijo, repitió, insistió, ¿no? Y en la quinta intervención de diálogo nos quedamos sin sinónimos para modular, ¿no? O hacer la indicación de quién habla. Y cuando las voces están claras o la acción está clara, generalmente el lector reconoce solo quién está hablando y por qué. Fíjense cómo al comienzo pone, Pablo sacó de la billetera la tarjeta de débito y se la alcanzó a la cajera, una chica de unos 20 años con los ojos maquillados de color oscuro. Ya con eso, si el narrador no nos indica que hay tres y hay solo dos, listo, el diálogo enseguida uno entiende quién es el poseedor de la tarjeta y quién tiene que pasarla. No hace falta intervenirlo. Y después, el tema de que en el tono uno reconoce también los roles, porque uno puede ver en ese diálogo que hay un tono
medio atontado o medio quedado, que es el de la cajera, mientras que hay otro tono un poco apurado y exasperado, que es el del personaje varón. Y esto se vincula justamente con los silencios o las preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta es, si tenés otra, probamos con otra. Bueno, es obvio que lo dice la cajera, porque la persona que tiene la tarjeta sabe si tiene otra o no tiene otra, digamos, ¿no? Entonces, si uno elige también la información estratégicamente, bueno, no es necesario marcar nada, ¿sí? Hay otro vicio típico que es más de principiante, que es decirle cajera a la cajera, ¿no? Como para marcar esto. Que muchas veces se repite en un vicio que es menos de principiante, pero que es muy frecuente, que es poner el nombre de a quién se le está hablando en la frase. También. Ok, es verosímil que una vez yo le diga, che, Santiago, pero tal cosa. Pero si le digo Santiago en cada intervención en la que le hablo, está un poquito forzado, ¿se entiende? En el diálogo, una cuestión central es el oído, y no hablamos del oído como algo natural. También hay que tener en cuenta cuál es la fraseología del personaje. Cuando hablamos de fraseología es, bueno, hay gente que tiende a ser muy farragoso para hablar y a llenar de adjetivos, de pampanantes y cosas, y se despliega. Hay otra que es más parca. En eso también el lector tiene claves para reconocer un habla u otra habla, ¿no? En esto uno reconoce, por ejemplo, que la narradora y la protagonista tiene el vicio o el modismo del técnicamente. Si ustedes fijan, esa palabra técnicamente aparece varias veces en el texto y retoma. Hay como una ironía en ese retomar el técnicamente, que lo dice primero el otro hombre que la aborda o que comenta algo sobre los dichos el Don Johnson barra Sergio Denis. Exacto. Y ella lo retoma un poco irónicamente, ¿no? Que eso también veíamos que al final lo está trabajando en relación con Pablo, con el marido, ¿no? Y el pececito o pescadito comprado, ¿no? Y fíjense cómo también la presencia del hijo lleva a ella a hablar con un tono determinado hacia el hijo u con otro hacia los otros personajes, ¿no? En el ida y vuelta con el nene, quiero más, se llama Gori, ¿no? El nene. ¿Cómo sabes que se llama Gori, hijo? Yo le puse más, tiene cara de Gori. No, Feli, no, mi amor, el dormidito no lo podemos llevar, elegí otro, dale, ¿no? Hay toda una manera como cordial, cariñosa de dirigirse al nene, que cuando habla con el otro hombre es mucho más seca. Exactamente. Por ejemplo, acá lo que estás diciendo es una barbaridad. Vamos, Felipe, compramos el gordito y nos vamos de acá, ¿no? Exacto. Esa cosa tan cortante. Y esta cuestión, digamos, ¿no? De ese personaje, te marca también que el tono depende del interlocutor. Y al cambiar el tono según el interlocutor, se hace como una función didáctica y una clave de lectura sobre a quién le habla según el tono que pone, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con, insisto, con escuchar y con ver que pensar las cuestiones como si fueran teatro. En el teatro no hay diégesis, es decir, no hay indicación del narrador sobre quién habla y quién no habla porque se está viendo. Bueno, pero el punto es, no hay que abusar si tenemos un narrador de esa diégesis, porque también el lector va más rápido y es mucho más ágil su comprensión cuando las cosas están claras por sí mismas y no necesitan indicaciones. Exacto. Piensen que también el diálogo es de las partes en que el lector se entusiasma más porque se leen rápido. Si uno las interfiere con la diégesis, bueno, la cosa se vuelve totalmente inversa, se vuelve latosa, demorada.
Y la cuestión también para esto es algo que van a ver en la consigna que les dejamos este viernes también, que es cómo trabajar la cuestión de los factores y los objetos del entorno. Porque muchas veces el ambiente se representa a partir de lo que dicen las personas, ¿no? Uno no termina de, digamos, se ahorra mucho trabajo y se ahorra mucho aburrimiento para el lector si sabe elegir las intervenciones de diálogo que construyen el espacio, ¿no? Cuando la idea de el dormidito, ya nos dice que está muerto, digamos, ¿no? Entonces, no hace falta que el narrador diga, había un pez muerto en la, ¿no? En la pecera. Del mismo modo que cuando, qué sé yo, vemos, vámonos porque hoy mato a alguien, le descarga el trabajo al narrador de decir que la protagonista estaba enojada. El Pablo, el marido, Sí. estaba enojado porque Perdón, Pablo. Y fíjense, ¿no? También, toda esta cuesta, son unos delincuentes, no saben pasar la tarjeta, todas las máquinas, bla, bla, bla. Bueno, ese construye la escena, no es necesario volver a eso. Exacto, la cuenta el mismo, que es uno de los pocos, el mismo personaje Pablo, que es uno de los pocos momentos en que aparece como un diálogo más largo, porque casi es un monólogo, el estar totalmente enroscado con la compra fallida en el supermercado, que no le terminan aceptando la tarjeta y tiene que dejar las cosas. Entonces, toda la bronca que tiene, él está enroscado con eso y prácticamente... No escucha. Exactamente. Mientras que todo el resto de los diálogos son muy ágiles porque no tienen más de una línea, ¿no? En algunos casos, como el primero que leímos, otra tarjeta, esta no la lee, otra tarjeta, sí, esta no la lee, no la lee. Son muy breves y eso también es una técnica, es una reconstrucción de algo que uno podría oír en una cola de un supermercado, pero que uno con esa técnica de utilizar pocas palabras, ser más bien escueto, trabajar bien lo que dice cada uno, le permite al lector entrar rápidamente en el verosímil, un verosímil realista. Claro, y además del verosímil, digamos que es una de las partes racionales de donde el lector interpreta, hay que tener en cuenta otra dimensión también para los diálogos, y que es una dimensión musical. Así como uno en el poema le pide variedad en la métrica y en la acentuación, vale decir, si un soneto, que es un poema que tiene en todos los versos la misma métrica, la variedad está en la acentuación, en la puntuación, ¿no? Es decir, en los momentos en que se puede modular los distintos ritmos y acentos, y en los poemas, digamos, de verso libre, hacemos mucha énfasis en la necesidad de versos de diferentes métricas y de cortar el verso buscando un ritmo y una variedad. Con los diálogos pasa lo mismo. Si todos los personajes escriben, hablan con la misma métrica, con la misma fraseología, con el mismo tipo de expresiones, bueno, se empasta todo, digamos, porque más allá de que las voces sean distinguibles, si todas las intervenciones tienden a una misma longitud, muy probablemente el lector también tenga un problema de monotonía. Mientras que si yo pienso el diálogo en relación con el ritmo y con la variedad, también es posible que desarrolle dos cosas. Por un lado, marcas para ser reconocibles y distinguibles las voces, pero también una especie de acompasamiento musical que me va a hacer mucho más sobrellevable como lector la variedad de estas alocuciones que si hay esta chatura de todo igual. Y si no, en todo caso, como pueden verlo en algunas técnicas de escritura muy particulares, digamos, esa monotonía tiene que comunicar algo. Quiero decir, si vamos a hablar con personajes parcos que se expresan en oraciones muy cortas, bueno, eso tiene que decir algo del ambiente al que pertenecen, del mundo en el que circulan, de la tarea que realizan. Es decir, tiene que tener un valor significativo dentro de la trama que hablen corto, digamos, ¿no? O que hablen siempre igual, o que no se diferencien.
¿no? Hay que tener en cuenta ese plano porque, insisto, en el teatro es una dimensión fundamental. Si no hay variedad rítmica y métrica en las alocuciones, las obras de teatro se vuelven aburridísimas. Y siempre pensar en esto también en el diálogo. El diálogo no tiene que expresar directamente algo del tema de la narración. Esto que señalaba Santiago del técnicamente, que parece marcar muy fuertemente el tono irónico del relato o el tono irónico que a la historia le imprime la narradora protagonista, no tiene, ¿sí? Justamente no tiene el valor de ser explicativo, no aclara nada, no encuentra, no tiene como función establecer digamos, un ordenamiento del relato, sino que tiene como un punto de complicidad y como un punto de apoyo. Digo esto porque uno puede ver un vicio típico de los diálogos en la mala narración audiovisual, en donde siempre tenemos esos diálogos en donde aparece un personaje que empieza a explicarle la historia a otro como para ordenársela indirectamente al lector, ¿no? Y son esas cosas que aparecen muy desnaturalizadas, muy inverosímiles y claramente funcionales a la trama, ¿no? Entonces ahí uno le devela todo el truco al lector, el lector se pincha, digamos, ¿no? Uno pierde mucho en esto. El diálogo tiene una perspectiva o ofrece una perspectiva al lector que tiene que siempre mantener la relación de voyeurismo. Si pierde esa condición de voyeurismo y se vuelve didáctico, explicativo, representativo, claro, se vuelve diegético. Digamos, cuando se vuelve diegético se vuelve directamente, ¿no?, orientado hacia el lector y se pierde la magia. Claro, el lector tiene que estar espiando algo que no está destinado a él. Nadie habla destinándose a un tercero que está ausente. Entonces, cuidar mucho eso, que si vamos a hacer ingresar información crucial o datos importantes, hay que ser muy disimulado y hay que encontrar el pretexto para eso. Muchas veces los factores de entorno son un gran pretexto. En este caso, el factor de entorno es ese pececito, pescado muerto, si es pescado está muerto, si no pececito muerto, que le permite a la narradora protagonista armar un tejido de relaciones, digamos, en relación con el vendedor, en relación con Don Johnson, en relación con el chico, y que marcan mucho también todo el clima general de exasperación que hay en el cuento y que estalla en el marido que paralelamente, Pablo, está con este otro quilombo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que esa escena en la que ya se están subiendo al auto y yéndose a la mierda es que es una despedida que casi el lector también pide porque es esa típica salida con un niño que se vuelve fatal, ¿no? Pero bueno, justamente si alguno de los dos dijera, qué día de mierda por esto, por lo otro, y a vos te pasó lo del pez y a mí me pasó, no, bueno, parte de la tragedia del cuento, si se quiere, es que para Pablo el día ha sido fatal porque le pasó a él y en ninguna medida registró lo hinchapelota que fue la situación para la narradora protagonista, ¿no? Digamos. En este técnicamente está también condensado un poco de la segunda historia, que va más a que uno lo pone en camino de, ni siquiera con la certeza, pero sí de la sospecha de qué pasa en este matrimonio. ¿Están bien? ¿Están hinchados las pelotas entre ellos también? Porque hay un toreo de Pablo que uno no sabe si viene por algo más o porque está teniendo un día de mierda, ¿no? En cuanto sale a torear a su mujer con el hecho de Sergio Denis y se estaba histeriqueando con Sergio Denis, ¿no? Y ahí también un detalle interesante, ¿no? La contraposición entre Sergio Denis y Don Johnson es bastante, ¿no?, significativa, ¿no? Claro. El que lo ve con Don Johnson está teniendo casi una piedad y hasta le está dando un changüí, mientras el que lo está llamando Sergio Denis lo está matando, digamos. Y cara de papa ahí también, ¿no? Es muy bueno porque también, digamos, este relato, lo que no hay es ninguna indicación que nos permita cargar sobre ese personaje como cargan los otros dos, porque hablemos en serio, el pobre Don Johnson / Sergio Denis no tiene ninguna mala onda con nada, digamos, ¿no? Le está hablando normalmente, lo que pasa es que la otra viene cargada y ya cualquier cosa que le diga a Sergio Denis le va a romper las pelotas, ¿no? Y le va a parecer que se hace langa. Y el otro le va a parecer que le está cascoteando el rancho de su mujer.
Pero la verdad que Sergio Denis lo único que hizo fue un chiste sobre que a la hija se le murió la mascota y ahora tiene que comprar otra y que a veces conviene más una mascota muerta que una viva. Tampoco que se echó un levante ni mucho menos. Los otros están en ese estado de exasperación, ¿no? También está muy bien, creo que eso es muy interesante de este cuento, algo que cualquiera que ha tenido niños cerca puede comprobar, y que es la maravilla de cómo un niño puede permanecer ajeno a todo el contexto y también seguir en su mundo, ¿no? Porque quizás es algo de lo que quiere contar este cuento, es como si el punto de vista central es la protagonista, como la protagonista en definitiva no se comunica con nadie. El pibe está con el enganche, Con Gori. con Gori, y el Gori es como el fetiche que empieza a funcionar como el muñeco que quiere, o la figurita que quiere conseguir es ese y no otro. Y no sale de ahí el pibe. Es que ahí también hay una cosa muy interesante, que es ¿no? Cómo también ese niño se queda en el empaque de yo quiero el muerto, a mí no me importa otra cosa. Es decir, los parámetros de vivo o muerto son tuyos, a mí es Gori y yo quiero a Gori, ¿no? Esta cosa también habla de esa cosa estanca de cada uno en su mundo, ¿no? Y sin lograr comunicarse con el otro. Fíjense que todas estas cosas, si uno las divorcia del texto, diría que está hablando de algo muy tenso y dramático. Y sin embargo, el texto encuentra el tono en ese técnicamente, en esa ironía bastante ambigua que tiene técnicamente, encuentra el tono para que nos caguemos de risa también, aunque sepamos la cosa bastante ¿no? Dura que hay de fondo. Bueno, no tendré aspecto femenino, no me llamaré Paula Tomassoni, pero te la remé. La remaste muy bien. Vamos a ver Paula qué nos dice. Sí, vamos a ver que Paula que sabe qué nos dice. Volvemos con las devoluciones luego.